You guys are sure quiet tonight. Are we bored or just tired? ¿Estamos aburridos o nomás cansados? You just knocked the mic over. How about that? Starting out real well, isn't it? Would you turn tonight to the book of Philippians, El libro de Filipenses, chapter 4, capítulo 4, verses 1 through 7. versículos 4 al 7. We're going to look at a little bit tonight, having peace with God. Esta noche vamos a hablar de teniendo paz con Dios. So I'll read through all 7 and then. Yes, sir. Okay. Let me get in the right chapter. Therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy and crown, so stand fast in the Lord. I beseech you, Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Father, we come before you tonight, and I thank you for the word of God and all that he does for us. Now bless our time together. Be with our pastor, Brother Chad and Brother James, as they're on the road, and bring them back safely with the buses. In Jesus' name we pray. Amen. 4:1. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. A Euodias ruego a Syntyche, que sean de un mismo sentir en el Señor. Y te ruego también a ti, fiel compañero, ayuda a aquellas mujeres que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los otros de mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Let me say tonight that Paul had some things to teach these people about peace in life, okay? Déjame decirle unas cosas, que aquí Pablo tiene unas cosas de enseñarles a estas personas de tener paz con Dios. And there's a lot of people tonight looking for peace. Y hay mucha gente esta noche buscando paz. We live in a world today where there is a lot of unrest. Vivimos en un mundo donde no hay descanso. And by the way, it's not just the lost Christians Y eso no nomás es para los incrédulos, también cristianos, that have not found peace and rest in the Lord Jesus Christ. que no han encontrado su paz y descanso en el Señor. And there is a lot going on in the world today. Y hay mucho que está pasando en el mundo hoy en día. You know, I think about that in the same book. You know, I turn there in Philippians chapter 3, verse 17 to 21. It says, Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so, as you have us for an example. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you, even weeping, that they are enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their bellies, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto him. En el 3:17, hermanos, seguid mi ejemplo y señalad a los que así anduvieron, como los tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. I think Paul does a very good job here telling us Yo creo que hace presenta bien el Pablo para decirnos a nosotros
that there are people that hate our God, que hay gente que odia a nuestro Dios, that don't want anything to do with him. que no quieren nada que ver con Él. And that's what Paul say, I weep knowing that we have enemies toward the cross of Christ. Y Pablo les dice que él está llorando porque hay enemigos en contra de la cruz. And I believe one of the things he brought out here with peace, it's because he's talking here, understand, to believers, not the lost people in this letter. Y una de las cosas que trae aquí para hablar de paz es porque le está hablando a creyentes, no a incrédulos con esta carta. By the way, if you understand what's going on here, Paul wrote this in prison, by the way. Y si entiende lo que está pasando aquí, Pablo escribió esto estando en la cárcel. And I can assure you the prison he in wasn't like the ones you see in the United States of America. Y le aseguro que en la prisión en la que él se encontraba no es como las que encuentra aquí en Estados Unidos. But he's trying to get them to know that you can have peace. Pero está queriendo que entiendan que puede usted tener paz. And even the unbelievers Aún los incrédulos could have peace. pueden tener paz. But unbelievers generally reject, question, deny, curse, oppose God. Pero los incrédulos normalmente niegan, rechazan o maldicen en contra de Dios. And why are they stirred up? Because they don't have the peace of God in them. ¿Y por qué es que están inquietos? Porque no tienen la paz de Dios en ellos. You can have the peace of God regardless what you're faced with. Tú puedes tener paz en Dios sin importar lo que estás enfrentando. And there could be peace in the lost if they would just repent. Y puede haber paz en el incrédulo si simplemente se arrepienten. Understand tonight, we don't hold a monopoly tonight on God's peace. Entiende esta noche que nosotros no tenemos un monopolio en la paz de Dios. He'll give it to anyone who wants it. Él se la puede dar a quien la quiera. And but we need to work at keeping peace with God. Pero tenemos que estar trabajando para mantener esa paz con Dios. So that are some of the things I want us to look at. Y eso es lo que quiero que miremos esta noche. Some ways how we can do that. ¿Cómo podemos hacer eso? One way is, as it says there in verse 1, Una manera es, como dice en el versículo 1, stand fast in the Lord, my dearly beloved. estad firmes en el Señor, amados. If a person wants God's peace, he must do the things which he's been taught. Una persona, si quiere paz en su vida, tiene que hacer las cosas que se le han enseñado. And one of the things he needs to understand is we need to stand fast in the Lord. Y una cosa que tenemos que entender es que tenemos que estar firmes en el Señor. You can sit in church all you want, Puedes estar sentado en la iglesia todo el tiempo que quieras, but that don't always draw you close to God. pero eso no te arrima más cerca a Dios. You got to study the Word of God and know His Word. That's how you get it. Tienes que estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, y es como tienes esa paz. We have a lot of young people who sit in church their whole life because they're told to do it. Tenemos muchos jóvenes que se sientan en la iglesia todas sus vidas porque le dicen que tienen que hacerlo, And as soon as they leave the doors and they're out of the house, they're on their own. pero en cuanto se van por la puerta y van fuera de casa, You van a hacer don't lo que love quieren. God if you walk away from Him. Tú no amas a Dios si te alejas de Él. And I'm not saying that there hasn't things happened, Y no les estoy diciendo aquí que esto es lo que va a pasar, but you don't let nothing get between you and the Lord Jesus Christ. pero tú no dejes que nada se ponga entre tú y el Señor Jesucristo. I love my wife, Amo a mi esposa, but she loves another man more than me, pero ella ama a otro hombre más que a mí. and that's the Lord Jesus Christ. Y ese es el Señor Jesucristo. And I love her, Y yo la amo a ella, but not as much as I love Jesus. pero no lo mucho que amo a Jesús. But if you got a husband and wife who love Jesus the same way, Pero si tienes un esposo y una esposa que aman a Jesús de la misma manera, there's nothing you can't overcome in a marriage. no hay nada que no pueda sobrepasar en el matrimonio. You know, if two Christians get married and they can't work it out, they're telling me that God can't fix this. Si hay un matrimonio que tiene un problema que no pueden arreglar, me están diciendo que hay algo que Dios no puede arreglar. And I'm not telling you marriage is a smooth road all the time. Y no estoy diciendo que el matrimonio siempre es un caminito suave todo el tiempo, But we can work with the Lord. pero sí podemos trabajarlo con el Señor. And this word stand here simply means to stand firm, Y aquí el estar firme es estar inmovible, persistent, persistente, preserved. preservado. It is a picture of a soldier standing fast against the onslaught of the enemy. Es una pintura de un soldado que está parado firme
enfrentando al enemigo que viene. He refuses to give ground no matter the pressure. Él se rehúsa a dar el terreno en el que está sin importar la presión que reciba Or the strength of the attack. o la fuerza del ataque. He does not flinch. Él no cierra los ojos, He is not unstable. no es inestable He is never defeated. y nunca es derrotado. And we need to realize if you're a Christian Y tenemos que entender, si usted es un cristiano and you're trying to get close to the Lord Jesus Christ, y está queriendo arrimarse al Señor Jesucristo, you're going to have a fight usted va a tener que pelear, because the devil don't want you to get close. porque el diablo no quiere que se arrime. You know, this don't normally happen to me, but I got ready to go out tonight. Esto normalmente no me pasa a mí. Right as I get ready to go, I got to shut the blinds Listo para venirme aquí, tengo que cerrar las cortinas and I knock over one of my wife's plants. y tumbo una de las plantas de mi esposa. And there is water and dirt. Y ahí había agua y tierra. I said, Lord, I got to clean this mess up before I go. Y You le know? dije, Señor, tengo que limpiar esto antes de irme. But never happened before. But tonight, different. Nunca pasa otras noches, pero esta noche fue diferente. And all I know, Y todo lo que sé, our enemy is alive and well. nuestro enemigo está vivo y bien. You folks know that have children and you're getting ready on Sunday morning. Ustedes que tienen niños saben que el domingo preparándose para la iglesia, You know sometimes it's going to be a challenge. saben que va a ser un reto algunas veces. Because the devil don't want us to draw close to the Lord Jesus Christ. He don't want us steadfast. He don't want us strong. Porque el diablo no quiere que nos arrimemos cercas al Señor Jesús, no quiere que estemos con Él. And if he can get us down, get us depressed, get us broken apart, he'll do it. Y si Él puede hacernos que nos retiremos, que nos apaguemos, que nos derrotemos, lo va a hacer. And you, beloved Christians, Y ustedes, amados cristianos, are to stand fast, deben de estar firmes, no matter how great the trial, sin importar qué tan grande la prueba, no matter the pressure of the temptation, sin importar la presión de la tentación, no matter the influence sin importar la influencia and our allurements that are made by others. o los intentos que están hechos por los demás. You need to be strong in the Lord. Tiene que ser fuerte en el Señor. And you only get strong in the Lord if you have your devotions and prayer and read your Bible. And by the way, you just have to keep reading, keep reading. By the way, let me say, if you got a certain amount you read every day and you don't understand it, read it anyway. Y solamente va a mantener esa fortaleza si mantiene sus devociones, sus oraciones, su lectura que se mantiene en la palabra. I love reading Isaiah and Jeremiah and Ezekiel, but Me gusta leer Isaías, Jeremías y Ezequiel, sometimes I don't quite get the whole picture here. pero hay a veces que no recibo todo lo que está pasando ahí. That doesn't matter. Read it anyway. Eso no importa, léalo de todas maneras. Every word of it's important. Toda palabra es importante. If it wasn't important, God wouldn't have put it here in this book. Si no fuera importante, Dios no lo hubiera puesto en este libro. And how does a believer have peace? How do we get strength? How do we stand fast? ¿Cómo un creyente se vuelve firme? ¿Cómo se vuelve fuerte para pararse? The only way that's going to happen, La única manera que esto va a pasar, as the book of James tells us, como el libro de Santiago nos dice, draw nigh to God, acércate a Dios and he'll draw nigh to you. y Él se acercará a ti. You know, God wants to get close to you, ¿Sabe que Dios quiere acercarse a usted? and the only one that can do that is you. Y el único que puede hacer eso es usted. Husbands, you can't do it for your wives. Esposos no lo pueden hacer por sus esposas. Wives, you can't do it for your husband. Esposas no lo pueden hacer por su marido. Your children, your parents can't do it for you. Tus padres o tus hijos no lo pueden hacer por ti. You need to study. You need to read. Tú necesitas estudiar, tú necesitas That's one orar. of the things we need to learn to do is teach our children this book. Una cosa que tenemos que hacer es enseñar este libro a nuestros hijos. We don't want to teach them to just be a good church member. No queremos nomás enseñarles a que sean un buen miembro de la iglesia. We want to teach them to love the Lord, love this book, get solid in it, Tenemos que enseñarles que amen al Señor, que amen este libro, que se vuelvan sólidos en él and teach them and pray with them. y enseñarles y orar con ellos. So we need to draw nigh to God. Tenemos que acercarnos a Dios. That's done by talking with the Lord through prayer through the day. Y eso se hace a través de oración durante el día. You know, you can pray all day long everywhere you're at. Puede orar usted donde quiera que se encuentre en todo el día.
Nobody can stop that with you. Y nadie puede detenerlo de hacerlo. Do you know that? Nowhere in this earth can anybody stop you from praying to God. ¿Sabe eso? No hay nadie en esta tierra que le puede detener a usted de orar con Dios. The Apostle Paul in Philippi was in the stocks, in the jails, in the bottom. El apóstol Pablo estaba en Filipo, en la cárcel, encerrado. And what did they do? They pray and sung songs. ¿Y qué hicieron? Oraron y cantaron salmos. Matter of fact, when they did that, God did a great miracle. De hecho, cuando hicieron esto, Dios hizo un gran milagro. He opened all the doors, and the guard wanted to just go ahead and kill himself because he knew if they escaped, he'd be dead. Abrió todas las puertas de la cárcel y el carcelero quería matarse porque de todas maneras iba a estar muerto. And Paul didn't sit around and moan and groan and complain. Pablo no estaba allí nomás sentado murmurando o quejándose. He took advantage of this opportunity, Él tomó uso de la oportunidad. and he used it and led a whole family to the Lord. Él usó esta oportunidad y llevó una familia al Señor. To stand fast, we need to have our thoughts upon the Lord, Para estar firmes tenemos que tener nuestros pensamientos en el Señor, of what he has done for us and will do for us, de lo que ha hecho por nosotros y lo que va a hacer, serving and ministering sirviendo y ministrando. for the Lord and bearing testimony for him, Para el Señor llevando testimonio de Él and meeting the need of others. y supliendo las necesidades de los otros. If we're thinking on these things, we will be close to the Lord. Si estamos pensando en estas cosas, vamos a estar cercas al Señor. We are walking and talking with the Lord throughout the day. Estamos caminando y platicando con el Señor durante el día. We'll be much more aware of his presence. Vamos a estar más conscientes de su presencia. You know, as you're praying and reading this word and have your time with the Lord Jesus Christ, Usted está orando y leyendo y pasando su tiempo con el Señor Jesucristo. you won't be ignorant to the trials of temptations from the devil. Usted no va a ser ignorante a las tentaciones del diablo, You know, he's constantly tries to badger you with the wrong thoughts. porque él le bombardea con los pensamientos malos. And by the way, that's his job, De hecho, ese es su trabajo, is to get you to go to a wrong path. para hacerle que se desvíe del camino. But you and I, we can keep our minds locked on Jesus Christ. Pero usted y yo podemos mantener nuestras mentes enfocadas en el Señor Jesucristo. Keeping in step and dwelling upon God throughout the day will help us to maintain the peace of God. Manteniendo nuestros pensamientos en el Señor durante el día va a ayudarnos a mantener nuestra paz con Dios. We ought to be walking and talk with Him, Debemos estar caminando y platicando con Él that our thoughts are pure and honorable. para que nuestros pensamientos sean puros y honorables. And by the way, that's a struggle. Y esa es una batalla. You know, I came to church tonight, and right as I was coming through Bobier's apartments there, and a guy shot straight out at me. Allí viniendo aquí a rumbo a la iglesia esta noche, en la calle La Bovier, alguien sale de los apartamentos y se me atraviesa. I was trying real hard to keep my mind on the Lord. Y estaba batallando, manteniendo mi mente en el Señor. And what I'm trying to tell you is it's not always easy. Lo que le quiero decir es que no todo el tiempo es fácil. It's something that you and I, as a Christian, have to work on every day of our life. Es algo que usted y yo como cristianos tenemos que trabajar todos los días de nuestras vidas. Bring every thought Traer todo pensamiento in a subjection to Jesus Christ. en sujeción del Señor Jesucristo. He tells us that we should be doing that in 2 Corinthians chapter 10 Eso and nos verse dice, 5. Segunda de Corintios nos dice que hagamos eso. Casting down imagination, every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bring into captivity every thought to the obedience of Christ. 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. That means if one thing we're going to do, if we're going to have peace with God, we need to bring our thoughts in submission to God's obedience. Es algo que nos dice que si vamos a tener esa paz con Dios, tenemos que traer todos los pensamientos a cautiverio en obediencia en Cristo. So Paul tells us to stand fast here. Y Pablo nos dice aquí que nos mantengamos firmes. So what are things we should stand fast in? ¿En qué cosas debemos de mantenernos firmes? Let me give you a few things. I'm not going to read every verse. You can write them down. He tells us first, we need to stand fast in the faith.
No lo voy a decir todos los versículos, pero los pueden encontrar. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. In 1 Corinthians 16:13, he tells us that. 1 Corintios 16:13 nos dice eso. You ought to know what you believe and why you believe in the Lord Jesus Christ. You ought to be able to show it from your Bible and stand up and don't get persuaded. Tienes que poder mostrar en qué crees, por qué crees lo que crees. Tienes que poderle mostrar a alguien por qué es que crees en el Señor Jesucristo. There's a lot of different religions out there. A lot of things try to drag you in. A lot of people try to get you from what you believe. Hay muchas religiones allá que están queriendo llevarte a lo que ellos creen, tratar de quitarte de lo que tú crees. But if you're grounded in your faith, Pero si tú estás arraigado en tu fe, I tell people right quick if they come to me as a different religion, puedes decir cuando alguien viene con una diferente religión, I'm a Baptist preacher and I'm not going to talk with you. soy un predicador bautista y no voy a platicar contigo. I'm not going to move from what I believe. Yo no voy a moverme de lo que creo. We should be that solid in our faith. Así de sólido debe de ser en su fe. Amen? Solid that you don't move, you don't get away. And know why you believe it from the Word of God. Sólido de que no puede moverse, pero sépalo de la palabra de Dios. I'm amazed how many people have told me that's your opinion. Me asombra cuánta gente dice, esa es tu opinión. That's what you think. Eso es lo que tú crees. It's not what I think. No es lo que yo creo. As a matter of fact, it really doesn't matter what I think. De hecho, no importa lo que yo creo. It matters what God thinks in His Word, and that's the final answer. Importa lo que el Señor dice en su palabra y esa es la respuesta final. And the Bible says it never changes. Y la Biblia dice que nunca cambia. And by the way, talking about the enemy, Y de hecho, hablando acerca del enemigo, understand you can get sidetracked entienda que usted puede desviarse because Satan knows the Scriptures too, porque Satanás sabe las escrituras también and he'll try to use it against you. y la va a usar en contra de usted. But if we bring our thoughts unto Christ, Pero si traemos nuestros pensamientos bajo Cristo, we'll have all the answers we need. vamos a tener todas las respuestas que How ocupamos. about stand in your faith? How about stand in the liberty in Christ? Se para firme en la fe, pero también se para firme en la libertad en Cristo. Galatians 5:1 says, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Gálatas 5:1 está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. To understand Entienda that you can get wrapped up que pueden volverse in the wrong thing. en las cosas equivocadas. Understand tonight, in Christ Jesus you have great liberty. Entienda que en el Señor Jesucristo esta noche usted tiene gran libertad. You are free tonight. Es libre esta noche. Free from the bonds of sin and the chains that drug us down. Libre de la esclavitud, del pecado y de esas cadenas que nos apachurran. And therefore, Así que we're not to be entangled again with the yoke of bondage. no debemos de estar bajo ese yugo ya más. You know, that's what held us. You know, you couldn't get close to Jesus Christ until you was born again. Por eso usted no se podía arrimar cerca al Señor Jesucristo hasta que tuvo que nacer de nuevo. Because every individual born in this world is a sinner. Porque todo individuo nacido en este mundo es pecador. And that yoke is a bond of sin. Y ese yugo es una representación del pecado. Sin drags you down. El pecado le hace que esté más bajo. And Romans says, sin shall not have dominion over us. Y Romanos nos dice que ya el pecado no va a tener más dominio sobre usted. You've been freed if you're in Christ Jesus. Ha sido libertado si ya está en Cristo. And our life should consist of fighting against wickedness in our own life. Y su vida va a consistir de batallar y pelear contra maldad en este mundo. And if we'll stand fast in the Lord and in the liberty in Jesus Christ, He'll expose all these things to us that we need to suppress. Y si nos mantenemos firmes en la libertad del Señor Jesucristo, Él nos va a mostrar cómo podemos nosotros superar todo esto. Your life is a work for Jesus Christ. Su vida es un trabajo para el Señor Jesucristo. That's the only life you should have, mostly if you're a Christian. Y esa es la vida que debería de tener si es un cristiano. Say, well, I go to work. Pero dice, yo tengo que ir a trabajar. Then Christ will be showing your life at work. Entonces Cristo se va a estar mostrando en su vida, en su trabajo.
and in your home and whatever we do. y en su casa y en todo lo que hace. You don't want to be a Sunday funday sneak through the week. Usted no quiere nomás estar serio para el Señor y diversión el resto de la semana. Look good on Sunday, but during the week I do what I want. El domingo se mira bien, pero el resto de la semana hace lo que quiere. And by the way, that's a lot of Christians' attitude today. De hecho, esa es la actitud de muchos cristianos hoy en día. I'm going to listen to what I want. Voy a escuchar lo que yo quiero I'm escuchar. going to watch what I want. Voy a mirar lo que yo I'm quiero going to go mirar. where I want. Ir a donde yo quiero ir. I'm going to come to church when I want. Voy a venir a la iglesia cuando yo quiera. And by the way, that's not loving the Lord. De hecho, eso no es amar al Señor. Everything goes on. You should be asking God, is this the right thing to see? Is this the right place to go? En todo lo que hace debe decirle al Señor, aquí es el lugar donde debo de ir, esto es lo que debo estar mirando. And in your home, church time ought not even be a question for your children. Y en su hogar, ir a la iglesia ni debería de ser pregunta si van a ir o no en su They should casa. understand we're going to church Sus hijos deben de entender, vamos a ir a la iglesia. Sunday morning, Sunday night, and Wednesday night. Los domingos mañana y tarde y los miércoles en la noche. And the rest of the week, dear families, you should be injecting the Word of God in their life every day. Y el resto de la semana ustedes deben de estarles inyectando la palabra de Dios a sus hijos. Church will help. La iglesia va a ayudar, Christian school will help. la escuela cristiana va a ayudar, But they also need mom and dad's help. pero también necesitan la ayuda de mamá y papá. That does more. That's why I am so adamant, just like Brother Scott was showing us the other night, mothers need to be in the homes. Por eso es algo que yo pucho, las mamás tienen que estar en el hogar. You know what? God didn't tell Eve to work by the sweat of her brow. Así como ha estado enseñando el hermano Scott, porque Eva no mantuvo el hogar, a él no le dijo a Eva que iba a trabajar con el sudor de su mente. God told her you'll have pains in birth. A ella le dijo que ella iba a tener dolores en dar a luz. You know, we're living in a time where young ladies want to get out and have a career. Pero vivimos en un tiempo donde las damas quieren salir y tener sus carreras. Show me that in the Bible. Muéstrame eso en la Biblia. Show me where God says that. Muéstrame dónde Dios dice esto. Don't get me wrong, if a young lady's not married or they're older ladies who have raised their children, worked all their life, that's a different thing. But where does it show in the Bible for a young lady to have a career? Y no me malentienda, si es soltera y no tiene familia, o también damas que ya sus niños crecieron y ya trabajaron toda su vida, que pueden regresar a la escuela, pero muéstreme dónde dice esto en la Biblia. I know a lot of folks think that's old-fashioned, that's the way it used to be. No, it's the way God set it up. Y hay muchos que dicen, no, eso es de los tiempos viejitos. No, eso es la palabra de Dios. If you don't agree, take it up with the author of this book. I didn't write it. Y si usted tiene problema con esto, entonces llévelo al autor de este libro. Yo no lo escribí, God wrote it. Dios lo escribió. I don't think there's a more prosperous place for a young lady in society that's a mother at home with her children, a homemaker. Yo creo que no hay un lugar más próspero para una joven recién casada que en el hogar, en su casa. And I don't think it's an easy job. Y yo creo que no es un trabajo fácil. And by the way, ladies, if you got a husband, Y damas, si usted tiene un esposo, you're always going to have one to take care of siempre va a tener uno para estar cuidando your whole lifetime. toda su vida. And I know how it is. My Mrs. Birdie's not here, and I'm saying, man, I got to iron shirts, I got to do this. I don't like to do that. Y Mrs. Buró no está aquí para decir, pero constantemente está diciendo, mira, te conseguí esta corbata, te conseguí esta camisa. It's a whole lot easier to say, sweetie, would you please iron my shirt? Es mucho más fácil decirle, cariño, ¿me puedes planchar la camisa? That gets it done very quickly and easily. Y lo hace más rápido y más fácil. But we need to stand fast in faith, stand fast in liberty, stand fast in the Spirit, striving together for the faith of the gospel. Estar firmes en la fe, estar firmes en la libertad en Cristo. In the Lord. Last one, sir. The The last point. Next point. The Spirit. En el Espíritu de Jesús. Striving together for the faith of the gospel. Trabajando juntos para el Evangelio. Fast in the teachings and doctrines you have been taught. Aprendiendo y enseñando las doctrinas que le han enseñado. So we need to learn to
have peace by standing fast in the Lord. Number 2, we now have peace by agreement and being united. Teniendo paz en el Señor. Y número 2, vamos a estar en acuerdo manteniendo la unión. You know, and by the way, there is no peace with people who are angry, backbiting, brawling. No hay paz con aquellos que están enojados o que están hablando de los demás detrás de otros, Disputing, en desacuerdos, grumbling, or criticizing among the brethren. quejándose entre ellos y entre los hermanos. There is no peace. No hay paz. And Paul knew that there was this going on in the Philippian church, that there were some not in unity. Y Pablo sabía que esto es lo que estaba pasando en algunos en la iglesia en Filipo, por eso que sabía que no había unión. And this does not mean it has to happen or realize it doesn't have to happen like that. Y no es así como tiene que estar sucediendo en la vida. As a matter of fact, the 2 people he's talking about were 2 ladies who were going at it. De hecho, de las 2 personas que habla, eran 2 damas, 2 mujeres que se estaban peleando. And by the way, let me say, Y déjeme decirle esto, don't mean it's always ladies that are bickering in church. no quiere decir que todo el tiempo son mujeres las que están peleando en la iglesia. It can also be men. También pueden ser hombres, And they get upset too. también se enojan. But part of the solution was Pero parte de la solución fue to have a true yoke fella come in between them. que haya unión, compañerismo entre ellas. And this is a person who works at putting people together. Y esta es una persona que trabaja para reunir o juntar a las personas. Matter of fact, a good example of that is Barnabas. De hecho, un buen ejemplo de esto es Bernabé. I mean, Paul and Barnabas had a conflict Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto because he didn't want John Mark to go with him again. porque él no quería a Juan Marcos que fuera con ellos ya más. And I'm sure Paul pitched a fit, no, no, no. Y de seguro sé que Pablo le decía, no, no, no. But you know, Barnabas said, Pero ¿sabe lo que Bernabé dijo? I'll take him with me. Yo me lo llevo conmigo. And by the way, that ought to be our attitude as a Christian. Esa debería ser nuestra actitud como cristianos. If someone's struggling and have a problem, it shouldn't be just kick them out the door and step on them. Cuando alguien está batallando con algo en la iglesia, no lo corra de la iglesia, no lo pisotee. As a matter of fact, the scripture tells us very plainly, De hecho, la Escritura nos lo dice claramente, for you that are stronger, tú que eres más fuerte, need to learn to help the weak. tienes que ayudar al débil. Nobody fights this war all alone. Nadie pelea esta batalla solo. That's why we come together and worship the Lord in church and have fellowship. Por eso nos reunimos y venimos juntos a adorar al Señor By en the unión. way, your number 1 family outside of Herm ought to be this church. La número 1 familia fuera de la que está en su hogar debería de ser esta iglesia. When we get together and have activity, the purpose is that we can strengthen one another. El propósito de las actividades es fortalecernos unos a otros. That is our responsibility, Esa es nuestra responsabilidad. is that we can help somebody who's struggling and having a difficulty here. Es para ayudar a alguien que está batallando, teniendo dificultades. Nobody walks the path as a Christian alone. Nadie camina el camino de cristiano solo. If you get out away from the Lord Jesus Christ, the devil will have a heyday with you. Si tú te retiras del Señor, el diablo va a ser fiesta contigo. But these folks he was talking to, they had been helped Paul and Clement and others in the church. Y aquí Pablo estaba ayudando a otras personas, incluyendo a Clemente en la iglesia. And Paul was working to bring them together to resolve this. Y Pablo estaba trabajando con ellos para juntarles y resolver esto. If we're good church, we ought to be good Christians by good church members. Christianity first. Si vamos a ser una buena iglesia, tenemos que ser primeramente buenos cristianos. There's a lot of folks needing help and support today. Porque hay muchos que necesitan ayuda y apoyo hoy en día. And you know the Lord Jesus Christ himself, El Señor Jesucristo mismo, he came to this earth. Él vino a este mundo. He didn't come to be served. Él no vino a servir, He came to be a servant. vino a ser un siervo.
It tells us in the book of Mark, chapter 10, verse 43 and 44. Marcos 10, 43 y 44. But so shall it not be among you, but whosoever be great among you shall be your minister. And whosoever you will be chiefest shall be the servant of all. Mark Pero 10. no será así entre vosotros. Antes el que quisiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor. So you see, there's nobody above somebody else in our world. No hay nadie que está sobre nosotros en este mundo. Jesus also told us in John chapter 13 and verse 14. Juan 13, 14. If then your Lord and Master have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. In other words, he was putting an example down Él les puso el ejemplo. how you and I ought to treat one another ¿Cómo debemos de tratarnos unos a otros? above ourselves. Más que a nosotros mismos. I've met too many people He conocido a mucha gente who think they have a little bit of knowledge, que creen que tienen un poquito de conocimiento, that they know much more than somebody else. que ya saben más que los demás. And let me assure you tonight, Déjeme asegurarle esta noche, nobody ever has a monopoly on knowing this Bible. nadie tiene un monopolio en conocer esta Biblia. I don't care how long you studied, I don't care how many times you read through it, No me importa cuánto tiempo pasas estudiando o cuántas veces has leído la Biblia. you're never going to know everything there. Nunca vas a saberlo todo lo que está ahí. But we need to learn to put it in our life and exercise what we do. No. Pero tenemos que ponerlo en nuestras Biblias y ejercitar lo que sí sabemos que está ahí. That means you need to get out of yourself. Eso significa que tiene que salirse de usted mismo. You'll never be successful staying in your own little world, your own little group. You won't make it. Nunca va a ser exitoso manteniéndose en su propio mundo, haciendo nada más para usted. You know, I used to tell my young married Sunday school class, Me gustaba decirle a los recién casados en la clase, if someone comes as a guest in the church, si alguien viene como visita a la iglesia, they ought to have a sore hand from everybody shaking it. las manos les debe estar doliendo de estar saludando a la gente. You know, Jesus said, by this, Jesús dijo, por esto, so all men know you are my disciples, todos hombres sabrán que son mis discípulos, if you have love one toward another. si tienen amor uno para otro. That's a positive statement. Y eso es algo que dijo positivo. They will know you're my disciples Van a saber que son mis discípulos, if you have love one toward another. si tienen amor uno para otro. Jesus set the example. Jesús puso el ejemplo. In Romans 15:1, he tells us, Romanos 15:1, as I was telling you earlier, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. I get disturbed when I hear this statement. A mí me disturbe cuando escucho esto. You got to love yourself. Tienes que amarte a ti mismo. You know what? We love ourselves quite a bit. Ah, De hecho, nos amamos a nosotros mismos mucho. We don't have a problem taking care of ourselves. No tenemos problema cuidando de nosotros mismos. But how about stepping beyond that and helping someone else? Pero ¿qué tal yendo más allá y ayudando a alguien más? We need to get out of ourselves Tenemos que salirnos de nosotros mismos and to help some others. y ayudar a los demás. The Bible tells us that La Biblia nos dice esto. that's what we ought to be. Es donde debemos de estar. And I'm going to run out of time. Brother Scott, I know what you feel like now. Run out of time. We'll have plenty of time in eternity to learn everything. Se está acabando el tiempo, pero en la eternidad vamos a tener el tiempo para aprenderlo todo. Let me share this one last verse. Un versículo último. Maybe I won't. Preachers, I'm lying if I just say that and don't do it. So, Pero el predicador puede decir que estoy fuera de mi lugar si no lo hago. when it comes to having peace with God, Cuando viene en tener paz con Dios, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. regocijaos en el Señor, y nuevamente nos lo dice, regocijaos. We should always rejoice in the Lord. Siempre debemos de regocijarnos en el Señor. We should always have joy in life. Siempre debemos de tener gozo en la vida. You know, I heard a message while I was on the road that said that, you know, happiness is short-lived.
escuché un mensaje cuando estaba viajando que decía, la felicidad dura poco. You know, I like the last car I got, Me gusta el último carro que compré, but when I come out and see the dent in the side, it wasn't new anymore. pero cuando miré un pequeño golpecito que tenía, ya no era nuevo más. And by the way, anybody knows me, I like Harley Davidson motorcycles. Y todos los que me conocen saben que me gustan las motocicletas de Harley Davidson. But when the bill came in at the end of the month, I don't think I'd be so happy anymore. Pero cuando la factura venga al final del mes, ya no creo que va a estar tan feliz. Especially when I looked at which was $37,000. Especialmente cuando mira el precio que son de $37,000. And I don't want to do that because I might have to go get a job again. So, Y no quiero hacer eso porque entonces tendría que ir a conseguir otro trabajo. but that joy you get from the Lord, nobody can take that. Pero ese gozo que recibe del Señor, nadie le puede quitar eso. Rejoice in the Lord. always. Regocijaos en el Señor siempre. Regardless what's going on, the Bible says rejoice in the Lord. And remember, the Apostle Paul wrote this epistle while he was in prison. Sin importar lo que esté pasando en su vida, el apóstol Pablo le dice que tenga gozo y recuerde, él lo escribió estando en la cárcel And he was innocent. y él era inocente. But he was still saying, hey, rejoice in the Lord always. Y aún así decía, regocijaos en el Señor If siempre. If you want peace with God, ¿Quiere paz con Dios? rejoice in the Lord. Regocijaos en el Señor. Stand fast. Párese firme. Do the work God's called you to. Haga el trabajo que Dios le ha llamado a hacer. Work for unity. Trabaje para unidad. And by the way, unity starts in the home. Y unidad comienza en el hogar. Teach your children the Word of God. Enséñele a sus hijos la palabra de Dios. Do you know that every Jewish boy remembered the first 5 books of the Bible? Todo niño judío recuerda los primeros 5 libros de la Biblia. That's 90 chapters between Genesis and Exodus. Esos son 90 capítulos de Génesis a Éxodo. But it was grounded into their life. Pero eso es algo que está arraigado en sus vidas. Amen. Let's have a word of prayer and then we'll break up into our prayer groups. Vamos a orar y nos vamos a nuestros grupos de oración. Father, we thank you for the time we've had together tonight. Padre, gracias por el tiempo que nos diste juntos esta noche. I pray, Lord, that we'll get drawn closer to you by the things we do. Padre, te pido que nos acerquemos más a ti a través de las cosas que hagamos. Help us to remember what we learned in your word as we read it. Ayúdanos a recordar lo que hemos aprendido en tu palabra. Help us get it in our heart Ayuda a que llegue a nuestro corazón, that we don't sin against you. para que no pequemos contra ti. And bless the rest of our week. Bendice el resto de nuestra semana. Be with our pastor, and Brother Chad and Brother James. Mantén con bien a nuestro pastor, al hermano James y al hermano Chad. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. All right.